Shalom Alejem, bienvenidos todos a otro estudio de la parashá de la semana. Recordamos que estamos en parashá Vaerá, tenemos segunda parashá del libro de Shemot. Mesrat Hashem, esta shiur sea para la elevación del alma del rabino Yoachim, todos los enfermos de Am Israel, y éxito, prosperidad a la obra de nuestras manos, para seguir incrementando nuestros misbod y el estudio de Torah. Tenemos por título entonces el que si no tenemos Torah, no hay fe, ya que van de la mano. Una alimenta, por decirlo así, es la fuente de la otra. La enseñanza está basada en Rabino David Hanania Pinto. Tenemos de Torah David, del libro de Shemot, para Shabaera. Los que tienen el libro, de repente no sé si alguien lo tiene. Si no lo tiene, me puede enviar y se le puede conseguir. Página 57, para el que lo tenga. Entonces dice que si no tenemos Torah, no hay fe. ¿Basado en qué? En el verso de Shemot 6:12, que dice que Moshe habló delante del Paró, diciendo: he aquí que los hijos de Israel, la cita del Shemot 6:12 dice es que entonces Hashem habló delante de Hashem, diciendo: he aquí que los hijos de Israel no me escucharon. Entonces, ¿cómo ha de escucharme el Paró? Siendo que tengo los labios incircuncisos. Entonces, pregunta el Marán Harraf Shach, según libro de bendita memoria, dice: ¿cuál es la lógica de este razonamiento de Moshe frente a Hashem? ¿Cuál es la lógica de esto? Que si el pueblo de Israel no le hizo caso, tampoco lo haría el Paró. La razón por la cual no lo escuchó el pueblo de Israel fue por la falta de descanso, por el duro trabajo al que ellos eran sometidos. ¿Sí? Recuerden que fue a presentarse al Paró por primera vez Moshe con Aarón. ¿Y qué pasó? Trajo como consecuencia que se incrementó el trabajo, se incrementó la carga. Entonces, esta es la razón por la cual Am Israel no escuchó. Ya la opresión, el cansancio, el respiro, generó que no creyeran en esta oportunidad. Como dice el verso, pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la falta de respiro y del duro trabajo, textualmente, dice la Torah. Pero el Paró, quien estaba tranquilamente sentado en su trono, sin sufrimiento, sin dificultad, ¿por qué no iba a escuchar las palabras de Moshe? Este es el cuestionamiento de Rabino Marán Harraf Shach, ya que son dos situaciones distintas, dos condiciones incluso de vida distintas. Además, tenemos que entender por qué realmente el pueblo de Israel no escuchó a Moshe, ya que la primera vez que se les anunció la salvación, si lo escucharon, ¿cuál es esta diferencia? Como está escrito en la parashá de Shemot, específicamente la parashá anterior, y Aarón habló a todas estas palabras que Hashem le había hablado a Moshe y realizó las señales ante los ojos del pueblo y el pueblo creyó. ¿Qué fue lo que ocurrió para que esta segunda vez, cuando Moshe habló, ahora no escucharan? No habían señales, no había milagro. Preguntas que hay. Entonces la enseñanza se basa en el texto que dijo que ¿por qué no escucharon? Literalmente la Torah dice que por falta de descanso estaban oprimidos. Entonces en hebreo esta palabra, falta de respiro, kotzer ruach, que forma las palabras kar, ¿sí? Por eso sí, las primeras letras de kotzer, en este caso kuf, ruach, la resh, entonces forman la palabra kar, que esto significa frío. Es decir, que cuando llegó Moshe ya se habían enfriado en su confianza a Kadosh Baruj Hu. Y a pesar de que antes creyeron por las palabras de Moshe, a pesar de que se habían despertado en ellos ese fuego, esa fe, y que se habían posternado ante Hashem, en el medio de este proceso se debilitó su confianza, se debilitó su corazón. Esto es algo básico en la vida de una persona. En todo despertar de fe, la confianza de Hashem, o en su trabajo espiritual, uno debe actuar de inmediato para cuidar esa chispa de despertar. Entonces vamos a detenernos aquí un poco y enfocarnos en esta primera sección. Entonces el razonamiento de Moshe ante Hashem es que el pueblo no me escucha, no me escuchó. Estamos primero entendiendo la condición de Am Israel, después vamos a entender la condición del Paró. No me escuchó y dice por falta de respiro no lo escucharon. Entonces se enfriaron. La primera vez cuando Moshe llega no tenían esa condición de vida, de trabajo duro, como fue después de él haberse anunciado al faraón. Entonces, ¿qué pasó allí? Porque ese lapso de tiempo en el cual decayeron y ahora el trabajo pesado fue suficiente para esta vez no creer ya. No creer en las palabras de Moshe, no creer incluso sabiendo que fue Hashem mismo quien lo envió. ¿Por qué no creer por causa del trabajo duro? Entonces la pregunta sería, ¿acaso nosotros cuando estamos trabajando duro, que nos esforzamos, acaso mengua nuestra fe? ¿Acaso esa es razón para que no creer en la Torah, no creer en que Hashem existe, no creer dentro del proceso, que a veces tenemos procesos difíciles, procesos duros? Todos estos días venimos hablando de los procesos, cómo sirven, para qué, cómo debemos afrontarlos, cuál es nuestra actitud, cuál debe ser nuestra visión, cómo debemos ser nosotros después del proceso. Ahora estamos tratando en esta sección de entender un poco más cuando estoy ya dentro del proceso. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy, qué sé yo, aferrándome más a Hashem? ¿Por qué no estoy estudiando más? ¿Por qué no estoy rezando más? ¿Por qué simplemente me deprimo? ¿Por qué me pongo a llorar? ¿Por qué
me aparto, no rezo, rezo tarde, me desmotivo, estoy desmotivado, estoy deprimido, estoy decepcionado de la gente, ¿qué está pasando por mi cabeza? ¿Qué está pasando por mí? Cuando yo empiezo a tener todos esos sentimientos, o la persona empieza a tener todos esos sentimientos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Entonces se debilitó, se enfrió. Está hablando también en este aspecto. Cuando nosotros tenemos una misma, lo hemos conversado en muchas oportunidades, cuando tenemos una misma de frente, está la oportunidad de hacerla. Nunca nosotros deberíamos decir, la hago más tarde, la hago después, voy a terminar acá y después voy a hacer la misma. ¿Por qué? Porque en ese proceso, en el momento en el que tú estás a fuego, en el que tú sentiste que tú ibas a hacerlo y tú tenías que hacer la misma, el gran índice, por decirlo, el gran promedio de personas termina no haciéndolo, ¿sí? Algo tan simple como en la mañana, de repente uno se despierta en la mañana antes que la alarma, Baruch Hashem, los que nos pasa eso, o nos ha pasado eso. Entonces ponemos la alarma, tefilá, X, y me desperté y, ¿qué me quedé dormido? No sentí la alarma cuando y ya estoy despierto y, vamos a dormir un ratico más, todavía tengo tiempo. ¿Cuántos después de ese ratico más se han quedado dormidos? O quedado dormidos de no hacer lo que tenían que hacer al momento de despertarse, o quedado dormido de haber llegado tarde ahora. ¿Por qué? Por retrasar. Si ya te despertaste, ya tenías la oportunidad de hacerlo, porque no puedes, claro, les estoy diciendo un poco, no es que se tienen que parar a las 5 y se van a parar y se despertaron a las 2. Si pueden quedarse estudiando Torah, Saku Baruch, si podemos hacerlo, Baruch Hashem. Hablando de un tiempo más corto, 15, 20 minutos, media hora quizás, prepararnos mejor, hasta estudiar un poco más antes de salir a la tefilá, antes de ir a la sinagoga. Si no hice Tikkun Hatzot, aprovecho, todavía de madrugada se puede hacer, haga el Tikkun Hatzot, o sea, hágalo. Es momento de hacer misbot. Entonces, el gran promedio de personas, la gran mayoría que hacemos, porque me incluyo, decimos, no, todavía tengo tiempo, y vamos a dormir un rato más, y por lo general nos paramos tarde o por encima de la hora que debíamos pararnos de verdad. ¿Por qué? Por procrastinar o por detenerme a la misma. Lo mismo ocurre con una tzedakah, una persona está en necesidad, o tengo el conocimiento de alguien que necesita una ayuda, o como dicen, sentí en mi corazón, de repente yo, oye, hacer una tzedakah a X persona, y no la haces en el momento. Pasa el tiempo, pasa el día, pasan 2, nunca lo hiciste, se enfrió tu corazón, se enfrió tu disposición. Entonces básicamente está apuntando acá, en ese momento cuando en Moshe, cuando creyeron en las palabras de Hashem, pues paró, en ese transcurso de tiempo se incrementó el trabajo, pasó un lapso de tiempo y se enfriaron. Ahora no creyeron, fue suficiente ese tiempo, la excusa o el motivo para no creer. Entonces ahí es donde nos preguntamos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el pueblo fue suficiente el duro trabajo para no creer? Vamos a entender esto, porque nuevamente somos nosotros ahora. ¿Por qué ante la dificultad me echo a llorar o me deprimo o me frustro, me detengo en mi proceso y en mi camino, dejo de avanzar y me quedo estancado ahí en X por la situación que pasó? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué está pasando? Es lo mismo. Entonces uno debe actuar de inmediato, rapidez, para nosotros en este caso hacer nuestro trabajo espiritual, para hacer una misma. Debes aprovechar esa chispa, ese motor, esa motivación que tienes en ese momento y hacerlo, dice. Por supuesto, para eso se necesita estudiar enseguida la Torah. Necesitamos estudiar Torah. Pero el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torah de forma física, o por decirlo así, no existía Matan Torah como en ese modelo de entrega. Sí teníamos Torah oral, traspasada, pero no había el momento histórico de la entrega de la Torah de manera formal, como esa que tuvo ese matrimonio entre nosotros, ese pacto entre nosotros y Hashem, no había existido, por lo tanto no tenía la misma fuerza o la misma condición de Torah. Entonces, literalmente, en ese aspecto, no habían recibido la Torah y por eso su fe estaba débil. Se debilitó por la falta de su estudio. Entonces, estamos entendiendo, basado en este shiur, en esta que es la ausencia del estudio o la ausencia de información de Torah que yo tengo, la que me genera en este caso ese vacío en el aspecto de motivación sentimental, a la hora de una prueba, a la hora de una dificultad. Esa ausencia por no estudiar o tener poquita Torah, en este caso, nos debilitamos. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿De dónde sacamos? ¿De dónde lo aprendemos? Dice el pueblo de Israel entonces no había recibido la Torah, se debilitó por esta falta de estudio, lo cual llevó a la confusión. Y eso, ese argumento lo encontramos en Ketubot 56b, donde habla de todo este tema, específicamente de la debilidad o la confusión que genera la ausencia de Torah, o peor de los casos, el no estudio, el bitul Torah, la anulación, lo cual es una falta, una transgresión muy grande. Una persona que tiene el tiempo de estudiar Torah, Saku Baruch, miren como todos ustedes, se envió el link, vamos a estudiar y ahí están. Imagínense tener la oportunidad, no tener, de seguro tienen cosas que hacer, pero de repente puede esperar. Entonces, no voy a estudiar Torah, tengo que hacer esto, pero eso lo puedes hacer después, puedes hacerlo un poco más tarde. Ahora, este momento no lo vas a recuperar. La persona que no se logró conectar no lo puede recuperar jamás. No existe este momento que estamos estudiando y el mérito que tienen todos ustedes y el sejud que tienen todos ustedes
otra persona que no está en esta sala no lo tiene y no hay forma de que lo tenga. Entonces, pudiendo hacerlo y no lo hace, es Bitul Torah. Ese es otro aspecto de no estudiar Torah. Ahora, hay cosas externas que nos impiden estudiarla. Y ahí es donde viene, de igual forma, pasa factura la gravedad o la disciplina, la recompensa, el castigo, como lo quieran ver, es menor grado porque es algo externo. Pero las consecuencias siguen siendo las mismas. Es igual, hay ausencia de Torah, hay ausencia de estudio, hay ausencia de espiritualidad, de información sagrada, por lo tanto, lo cual esto a su vez conduce a enfriarse. Todo esto conduce a enfriarnos. Se siente desmotivado, se siente que no quiere rezar, se siente que no quiere estudiar, se siente que no quiere ir a la sinagoga, se siente que no quiere, ya llegó Shabbat, se siente Hasbe Shalom, se siente ese tipo puede ir detectando qué está pasando con nosotros, qué está pasando. Esto conduce a enfriamiento. Por eso no escucharon en ese momento a Moshe tal como lo hicieron la primera vez. Nuevamente, ¿por qué? Porque aumentó el trabajo en ellos, por lo tanto tuvieron menos tiempo para dedicarse al estudio de la Torah, a adquirir sabiduría, a adquirir recursos intelectuales, recursos espirituales de la Torah. Primero, de ventaja que no tenían Matan Torah. Y segundo, la que tenían, no podían, el nivel de Torah que tenían, no podían estudiarlo y sacar de él tiempo de estudio porque estaban ocupados en toda esta opresión. Esto está aludido a las palabras mismas del versículo que vimos anteriormente, Kotzer Ruach. Entonces ahora viene otra drashá sacando de estas dos palabras. Primero era la palabra kar, frío, se enfriaron. Tomando la inicial de la frase completa y la final de la frase, ahora forman otra palabra, que en este caso sería esa primera y esa última, se ve como kaj. Kaj, en este contexto, viene del verbo tomar o adquirir. Esto se refiere a la Torah, como está escrito en Mishle 4.2. Porque les entregó una buena adquisición, lekaj. No abandones mi Torah. ¿Cuál es la adquisición? La buena adquisición, lekaj. Y dice, ¿cuál es? No abandones mi Torah. Esa es la adquisición, esa es la posesión o ese es el tomar. Entonces, esto nos dice que debido a que el pueblo no se esforzó por adquirir la Torah, o sea, estaban ocupados, no hubo forma de que ellos pudieran hacerlo, su fe, su confianza en Hashem se debilitó, por ende, con el otro término ahorita, se enfrió. De acuerdo con esto, podemos responder la pregunta del Maran Harraf Shach, que fue la primera que hicimos. ¿Por qué Moshe, teniendo un nivel tan grande, va a comparar a Am Israel con el Paró y va a decir que si este pueblo no me escuchó, si el pueblo de Am Israel no me escuchó, Paró menos? Si estamos hablando de la dificultad, del cansancio, de que estaban ocupados, colapsados, y ese fue el motivo por el cual no lo escucharon, pues Paró estaba en su templo, en su palacio, pues relajado, él es el rey, tranquilo. Entonces vamos a entender esta respuesta. No se trata específicamente de ese trabajo, sino de lo que causó el trabajo. Bueno, lo leo aquí primero y después lo terminamos de explicar. Ya de acuerdo con esto, entonces respondemos a esa pregunta. Explicamos las palabras de Moshe, el argumento que le dijo a Hashem. ¿Qué le dijo? Si Israel, que es parte del pueblo, por decirlo así, que es parte del Elohim de los cielos, se enfrió, no me escuchó por falta de la Torah que no hemos recibido todavía, por decirlo así, estamos parafraseando o está parafraseando el autor para entenderlo. No escucharon mis palabras, ¿cuánto más se enfriará? ¿Cuánto más razón no va a escuchar el Paró? Que él no tiene Torah. O sea, si nosotros teníamos una Torah oral, de una especie que no hemos recibido el Matan Torah, Paró no tenía nada de Torah. Entonces, nuevamente, no era exclusivamente el cansancio, sino lo que el cansancio generó. La opresión generó a Israel que se debilitaran porque no tenían tiempo, no tenían la Torah de Matan Torah y no tenían el tiempo para desarrollar y estudiar y fortalecer su fe a través de la Torah que ya tenían o el nivel de Torah que ya tenían. Entonces, Paró no tiene Torah. No tiene en lo absoluto Torah. Menos me va a escuchar. A eso se está refiriendo Moshe Rabenu cuando hizo o dijo esa frase. Entonces, en la continuación de la parashá, vemos con qué rapidez se enfría el faraón. Entonces, más rápido se enfría el faraón. Sí, el pueblo de Israel se enfrió en el proceso de que llegó Moshe, llegó a Aarón, contaron todo, vieron los milagros, fueron al Paró, ocurrieron la disputa entre ellos, regresan, empiezan a esclavizar más al pueblo, empiezan a ser más oprimidos, pasa ese lapso de tiempo, vuelve otra vez a tener el llamado y entonces se revelan otra vez o se muestran otra vez al pueblo las instrucciones de Hashem y todo ese largo tiempo pasó, pues vemos que paró chic-chac, rapidito, que dicen acá en Colombia, chic-chac, rapidito, apenas venía una plaga, apenas se acababa, ¿qué hacía? Se endurecía su corazón, de inmediato, no esperaba, no había un lapso de tiempo más grande. Entonces el Paró se enfrió más rápido, incluso después de haber comenzado a arrepentirse. El Paró llegó a punto de arrepentimiento y aún así se retractaba de inmediato. Decir que estaba dispuesto a corregir sus actos, se retractaba. En la plaga del granizo, por ejemplo, el Paró mandó a llamar a Moshe y a Aarón de inmediato que rezara para que por favor detuviera la plaga. Y en ese momento les dijo, esta vez es pecado, Hashem es justo, yo y mi pueblo somos unos malvados. Shemot 9:27.
reconoció, se ve una humildad de que Paró parece que ya entendió, pero apenas se detuvo la plaga, sintió el alivio. ¿Y qué pasó? De inmediato, eso fue instantáneo, se enfrió su corazón, se arrepintió de esas palabras, continuó con su mal camino y se endureció su corazón, como está escrito, y vio Paró que había cesado la lluvia y el granizo y los truenos y siguió pecando. Su corazón, él y sus siervos, de inmediato, no solo él, sus siervos, todo el sistema de Egipto, gente sin Hashem, gente sin temor, gente sin Torah. Entonces, nuevamente, aquí nosotros venimos a hablar del Paró, aquí no venimos a hablar del faraón, estamos aquí porque queremos entonces entender qué es lo que pasa con nosotros cuando nos ocurren este tipo de situaciones y de repente nos paramos un día motivados, con fe, con ganas de rezar, con ganas de estudiar Torah, nosotros queremos comernos el mundo y ser unos sadiquín, de inmediato pasa algo y bajón, se van las luces, se va la energía, se fue todo. ¿Pero qué pasó? La energía de ahorita era genuina, era verdad. Entonces es un espejísmo que se destruye en el momento que llega la dificultad, en el momento que llega la opresión. Es un espejismo, por otra parte. Cuando llega la opresión, la persona entiende, reflexiona en su corazón. Oh, hice mal este negocio, hice mal esta situación, hice mal en hablarle mal a X persona, hice mal. Y en el momento que se resuelve el momento, se resuelve la situación, en el momento que se resuelve la dificultad, ¿qué hace? Lo mismo. Si el problema fue de que habló déspotamente, bruscamente y generó un problema, ya cuando se arregló, ok, solucionamos esto, perdón, me equivoqué, viene otra persona y rapidito se molesta y vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué está pasando allí? Lamentablemente, un comportamiento de Paró. O sea, de inmediato, sientes el alivio, sientes que se lo solucionó y no cambias y no modificas lo que causó el problema. Sigues, en este caso, repitiendo el patrón de conducta, sigues repitiendo la midá negativa que en este caso está dominando. Entonces, no hay introspección, no hay reflexión. Amarren, por favor, todas las enseñanzas que venimos estudiando. Ya están cargadas en YouTube. Vayan amarrando, por eso ligando, combinando todas estas enseñanzas. Esto es algo continuo. ¿Sí? Esto es algo continuo. No estamos dándole el verdadero propósito a hacer Gansu Letová. No estamos nosotros transformando y convirtiéndonos verdaderamente, no estamos siendo procesados verdaderamente cuando nos comportamos de esa manera. Leyes de Teshuvá, nos equivocamos. No es suficiente el arrepentimiento de remordimiento, de me siento culpable, me siento mal, lo peor de mí, no lo vuelvo a hacer, X, y después mañana ya se sintió bien, relajado, y vuelve otra vez a incurrir en el problema. Eso no es Teshuvá, nuevamente eso fue un mero remordimiento, no es Teshuvá. Entonces podemos ver, Hasbe Shalom, pero lamentablemente en oportunidades tenemos este tipo de conducta, tenemos este tipo de rasgos, y todo ello nos está demostrando que tenemos ausencia, que tenemos carencias de estudio de Torah. De Torah, nuestra emuná no se va a fortalecer y nuestra ambigüedad, nuestros cambios de temperamento, nuestros cambios de emoción y de decisión van a ser van a ser muy fluctuantes en nuestra vida. Nosotros no vamos a alcanzar a refinarnos y alcanzar el nivel que queremos como a Israel, como padres, como hijos, como esposos, como dueños como persona a cargo como un empleado, como cualquier hábito de nuestra vida, cualquier ámbito, cualquier situación. Si nosotros no modificamos y no reflexionamos y no hacemos eco en nuestro interior de todo lo que vamos estudiando y no hay cambio genuino, no vamos a avanzar. Teniendo en cuenta todo esto, con la ayuda del cielo, nosotros podemos explicar las palabras del Zohar al principio de la parashá, para los que les gusta el Zohar, la Kabbalah, así como se estudia esto. Acerca de este versículo, ven al Paró, ¿qué explica el Zohar? ¿Qué explica? Que ante la dificultad te quedes en tu casa meditando y creyendo que vas a mover los mundos y sin hacer nada. No. El Zohar está explicando 34.1 que tú y yo, o sea, cuando dijo ven a lo del Paró, Hashem le dice a Moshe, ven a lo del Paró, ¿qué le está diciendo? Que ya él está allí. O sea, no tienes de qué temer. Desde el Paró, ven a lo del Paró. Ven acá. O sea, ya yo estoy aquí. Antes de que tú vengas, ya yo estoy aquí. No te va a pasar nada. Es decir, Hashem lo iba a acompañar delante de Paró. La pregunta es por qué justamente la presencia o al presentarse ante el faraón hizo falta que Hashem acompañara, en este caso, a Moshe. ¿Por qué? No dijo lo mismo, ven a lo de la plaga, o ven a lo del pueblo de Israel. No, fue a lo de Paró. Porque era necesario que Hashem estuviera ahí, en lo que decía, a enfrentar al Paró. Dice, la respuesta es que al ver el grado de la maldad del faraón, o sea, el grado de maldad era tan grande, que incluso después de haberse arrepentido, o sea, ¿qué grado de maldad? ¿Cómo uno puede ver un grado de maldad? Uno cree que la maldad o las personas malas son las que hacen cosas malas, que es obvio, ¿no? Que es obvio. Entonces uno cree que la persona malvada es quien hace cosas malas. Por lo tanto, yo jamás de los jamases me consideraría un malvado. O sea, yo no estoy haciendo esas cosas malas, además estoy estudiando Torah, además estoy rezando, además estoy, etcétera, etcétera. Jamás me pondría a ese nivel. ¿Aquel es un malvado? Yo no. ¿Pero qué es ser un malvado? Entonces, Moshe vio el grado tan alto del Paró al ser malvado. ¿Y cómo vio que ese grado era muy alto? Al ver el Paró
quien incluso después de haberse arrepentido de sus actos, de inmediato endurecía su corazón y volvió a comportarse como si nada hubiese ocurrido. ¿Sí me están entendiendo? La persona que comete un error y siente remordimiento y llega al punto de reflexionar y pasa esa situación, ya listo, ok, borrón, cuenta nueva, y vuelve a hacerlo como si no hubiese ocurrido ese arrepentimiento, como si no hubiese corrido verdaderamente, como si nada hubiese pasado. Esto es un rasha y es un nivel de maldad, de deseo muy, muy alto, al punto que Moshe mismo, o sea, Moshe Rabenu, ¿entienden? Tuvo temor, tuvo freno, o sea, de presentarse ante él. Ahora, no miedo de que, un miedo como cobarde, sino que explica, Moshe tuvo miedo de tratar con él, dice, al ser, en este caso, influenciado por su mal. O sea, el mal de él es tan grande que no es que me vaya a hacer algo de matarme, o qué sé yo, de desvivirme para que no me censuren en las redes cuando subamos este audio. Sino, o sea, es que su impureza, su maldad es tan grande que el hecho de relacionarme con él me influye, o sea, me puede influir, me puede influenciar, me puede impregnar. Yo siempre pongo este ejemplo. Hay personas que de repente no se dan cuenta de este ejemplo, de repente es algo desagradable, pero una persona que entra a un baño se da cuenta de que hay mal olor, ¿sí? Me imagino que a todos ustedes les han pasado, entra en un baño y de repente en ese baño hay mal olor y se da cuenta. Pero, ¿qué pasa con la persona que entra, no hay mal olor, hace sus necesidades y se queda un tiempo considerable, que no sé qué tanto tiempo puede durar una persona en el baño, hacer sus necesidades, y se queda suficientemente tiempo como para que en el momento de salir, los que no están en el baño se dan cuenta de un olor desagradable que la persona tiene impregnada? Sí, de repente a ustedes les ha pasado, se han dado cuenta, o ustedes son las personas que de repente no se dan cuenta de que por estar de repente en el baño, fueron a otro lugar, había basura y que está prohibido no quedarse ahí, ¿no? Pero se quedó ahí suficientemente tiempo, se distrajo y estuvo un tiempo considerable y salió de allí y sale oliendo a basura. Pero la persona en sí misma no se da cuenta o es como que se da cuenta que es algo súper, súper leve, al punto que le molesta ese olor, pero no el que ya tiene, pero el mismo. Solamente una persona que no tiene ese olor, que no había frecuentado ese lugar, cuando esta persona entra a un espacio limpio, se detecta algo raro, algo ahí como que no cuadra aquí, algo, está viendo algo raro. ¿Sí? El ejemplo es para que entiendan cómo las influencias negativas, la energía negativa, la energía negativa, los malos hábitos, personas que mienten constantemente, personas que roban, personas que tienen todo este tipo de transgresiones encima, cuando tú lo normalizas en el otro, y ese es mi amigo, ese es mi pana, ese es mi compañero, shalom, y porque no estás haciendo nada, por cierto, para ayudarlo, sino que él es así, él es mentiroso, ya estamos acostumbrados, y viene con sus mentiras. Tú no te das cuenta, pero ese mal olor, esa impregnación, se te pega a ti a un grado menor, no es nivel de concentrado, pero se te pega a ti. Tú no te das cuenta, no quiere decir que vas a salir a robar, pero llegará al punto en el que normalizaste tanto ese olor, hablando de la falla, que inconscientemente te va a traicionar valga la redundancia, tu inconsciencia, y es muy propenso que llegues a mentir, a robar, a tomar algo prestado sin decir nada. Yo lo voy a devolver, y te lo llevas y después lo devuelves. Sigue siendo un robo que no tenías la intención de quedártelo, solamente tomarlo sin que nadie supiera y ponerlo ahí otra vez y nadie se dio cuenta. Y solamente que necesitaba leer algo, ese libro, y no me lo prestan, entonces yo lo agarré y lo volví a poner ahí sin que se dieran cuenta. ¿Sí? Eso aparentemente no es una falla, pero ese es como el olor que se impregna en la persona. De eso, Moshe Rabenu, nuevamente, tenía el conocimiento y la capacidad de entender lo que significa estar rodeado de un rasha, estar rodeado de una persona malvada, estar rodeado de una persona que peca, se arrepiente, llora, hace drama de arrepentimiento y sigue haciéndolo otra vez, una y esto tipo llora y vuelve a hacerlo, llora y vuelve a hacerlo. Entonces, ese olor, yo no quiero estar cerca de ese olor. Yo no quiero que me impregne ni un grado chiquitico, ni un pequeñito grado. Yo no quiero, no. Yo estoy guardando y estoy construyendo mi santidad, yo estoy construyendo mi pureza, porque yo quisiera ensuciarme con eso. Entonces, ese era el temor, en este caso, de Moshe Rabenu. Ese era el temor. Entonces, Moshe tuvo miedo de tratar con él y de ser influenciado por el mal. Entonces, evalúe su entorno, evalúen sus amigos, sus compañeros, etcétera. Evalúen todo su entorno, incluso lamentablemente, evalúen su familia. Evalúe todo lo que tiene. Ese olor es un olor permitido por la Torah, ¿sí? Y entonces tome medidas. Siempre les digo, a la primera, las personas lamentablemente son extremadamente estrictas, pero de forma negativa. Se alejan y cortan todo. Ya va, calma. Influencia. Busca, ya que estás allí, pues, hey, muéstrale. Esto está mal, no hagas esto, no soy parte, yo no voy a participar de eso. Si tú haces, no cuentes conmigo, hazlo saber. Si la persona no modifica su conducta, no modifica, si sea por respeto, que no lo haga contigo, delante de ti, en el entorno donde está, si no modifica, si tú ves que se comporta como un rasha, tienes que buscar la forma de apartarte. Ya tú hiciste tu trabajo, ya tú trataste de influenciarlo, de cambiarlo, pero no puedes arriesgarte, ¿sí?, a impregnarte tú, a seguirte impregnando si no te has dado cuenta. Tienes que entonces en ese caso ahí hacer después que ayudaste, buscaste la forma y lo intentaste. Entonces,
Porque si incluso, y ahí vienes a la escuchen esto para las personas que les gusta ver deportes de esos de boxeo y de golpes y de romper caras y ese tipo de cosas. Porque si incluso mirar la cara de un malvado está prohibido, mucho más entonces no se debe ni hablar con él. Por eso Hashem dijo, yo te acompañaré a la casa de Paró, yo te voy a cuidar. Entonces dijo, ven, tranquilo, no te va a influenciar porque ya yo estoy aquí para protegerte. Entonces nuevamente lamentablemente, malas noticias, si no lo sabía, es una gran averá estar viendo estos juegos de boxeo, esas cosas de peleas y estas cosas, de golpes y de todo eso. Prohibido, tú no puedes ver nada de eso, todo eso te influencia la vista, todo eso tu alma, tus ojos, lo que hueles, lo que oyes, son los portales a tu alma y toda tu espiritualidad se alimenta de lo que entra por tus ojos, de lo que entra por tu nariz, por lo que entra por tu oído, todo. No, entonces voy a escuchar solamente la pelea. Bueno, juzga tú mismo. Todo ese tipo de violencia, de programas de asesinatos, de programas de ese tipo de cosas, películas de terror, todo esto influencia tu vida, influencia tu crecimiento, tu alma, te impide desarrollar tu potencial. Es que yo no quiero desarrollar mi potencial. Lamentable, no sé qué hacen en esta sala entonces. Entonces, eso está prohibido. Mirar el rostro de un malvado. ¿Cuánto más entonces hablar con él? Nuevamente el ejemplo de ahorita. Si tenemos lamentablemente en nuestro círculo personas que hacen cosas descaradamente malas, o sea, una persona debería cortar esas relaciones. Eso está prohibido. Tú no puedes tener este tipo de amistades, este tipo de personas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Sí? Tienes que apegarte a los jamín, tienes que apegarte a la estudia Torah, tienes que apegarte a la sabiduría. Ya eso es mucha filosofía, incluso Goy, que no judía, que entiende. ¿Sí? Frases simples, que todas nacen al fin de la Torah, pero ellos manejan esos conocimientos. ¿Sí? ¿Con quién te rodeas perezoso? ¿Te rodeas de alguien que no es negativo? Terminará siendo negativo, terminará siendo quisquilloso, terminará siendo temeroso para afrontar, para emprender, para intentarlo. Para muchos de ustedes no es un secreto, el entorno en el que muchas veces muchos crecimos nos influenció a un punto tal que hoy día en la edad que tenemos y con toda la Torah, Baruch Hashem, tenemos conciencia, estamos luchando para modificarnos, estamos luchando para cambiarnos ese chip. Porque nos influenció, nos formó, nos forjó y nadie, ejemplo, hay personas que nacen en una familia que no aprende. Todo eso, no, eso no va, invierte en esta moneda, no va a subir. Vamos a intentar este trabajo, no, eso no se puede. Vamos a hacer este negocio, vamos a hacer este emprendimiento. Ay, ¿quién nos va a comprar? No sé si se han rodeado de personas así. Bueno, les comento ahí en íntimo. Yo vengo de entornos así. Baruch Hashem a mis 22, 23 años, gracias a mi familia por parte de mi esposa, conversando sobre este tipo de conductas, de patrones, de marcas, de heridas, de qué sé yo, como lo quiera poner. Me di cuenta que estaba influenciado. Yo a esa edad, vamos a emprender algo. No, veía todo lo malo. No, pero ¿qué es? Vamos a perder aquí la inflación, no sé qué, aquello, quién va a comprar, quién va. Y me di cuenta de eso y desde entonces hice conciencia y Baruch Hashem, ahora yo soy el que anda promoviendo cualquier negocio que se me atraviese. ¿Sí? El que me conoce y ya de familiarmente hablando sabe que esto es así. Antes vamos a invertir, ahora yo soy el que los carga a todos. Vamos a invertir en esto, vamos a invertir en aquello, vamos a llevar lo otro, vamos a hacer, y si no hay dinero, aquí lo prestamos y lo sacamos y vamos a invertir. Y vamos a sacar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No quiero alardear de mí, quiero decirle, se puede cambiar y se puede modificar. Tienes que hacer conciencia de que se te impregnó ese olor, de que no te diste cuenta del entorno que te hizo daño y te sembró, te puso un chip de forma inconsciente, pero tú puedes hacer conciencia, trabajar en ello, es duro, necesitas esforzarte, necesitas estudiar Torah, necesitas fortalecerte, por lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para que no te debilites, sino para que más bien tomes cada vez más fuerza, fortalezcas tu fe y te des cuenta. Solamente después que pasa todo esto y miras hacia atrás en X proceso del cual usted quiera poner el ejemplo, yo voy a poner ese ejemplo del miedo a invertir, a prosperar. Yo no tenía fe en lo absoluto. Yo creí, le servía y no sé qué tal, pero no creía en nada de Hashem. O sea, eso era un espejismo. ¿Sí? Y es lo que les quiero mostrar a ustedes. Evalúen su vida, evalúen ustedes sus condiciones, siempre se los digo. Evalúen ustedes, pues somos aquí 10 y algo de personas aquí. Son 10 y pico de ejemplos distintos y condiciones distintas. Mire usted dónde está impregnado. ¿Sí? Porque aquí Moshe tenía miedo de ir y impregnarse, pero es que ya nosotros venimos de sistemas contrarios a la Torah. Por lo tanto, ya estamos impregnados. Entonces, ¿cómo me limpio? ¿Cómo me purifico? ¿Cómo fortalezco mi fe? ¿Cómo me doy cuenta de que no tengo fe? De que yo creo en Hashem, pero no creo en Él. ¿Cómo yo puedo despertar todo eso y sacar cuentas y poder rectificar y hacer mi tikkun? Poder aprovechar esta para allá y decir, claro, aquí estoy yo, mira, yo hago esto, y digo, no voy a invertir sin estudio, por ejemplo, y voy y no estudio, y voy y meto el dinero y pierdo. O no voy a cometer este tipo de decisiones impulsivas y ante la molestia o ante la alegría, mucha alegría, ¡guau! Voy y decido y me equivoco. O sea, evalúe toda su vida.
¿Dónde estoy impregnado de este patrón que me formó, se sembró en mi infancia, en mi juventud, con los amigos que tuve, o con los padres, o las familias que tuve? ¿Dónde está ese tornillo flojo para yo entonces apretarlo y fijar ahora bien mi base como creencia en Hashem? Entonces, pues, terminando acá, dice lo siguiente: de esto aprendemos un punto básico, fundamental, para saber cómo conducir nuestra vida. Debemos comprender que no existe fe, no existe confianza en lo absoluto. No existe y no tengo Torah. ¿Sí? No hay forma. Todo lo que usted siente, valga la redundancia, de Hashem es eso, es un sentir. No es una base, no es un fundamento en su creencia, no es usted. Es un sentimiento como una ola que va y viene, va y viene. Se siente motivado hoy, mañana cae otra vez como esa ola. Un día se levanta la ola y el otro día se vuelve a caer. No hay algo consolidado dentro de usted como creencia. ¿Cómo la consolido? Comprométase a estudiar Torah. 15 minutos diarios. Es difícil, 15 minutos diarios. 15 minutos diarios, una semana, 2 semanas, ¿cuánto? Si pueden 2, 3 días, bueno, Baruch Hashem, incremento, 20 minutos diarios. Y así, 30 minutos diarios, 40 minutos diarios, 1 hora diaria. Es que no tengo tiempo. Bueno, en la mañana cuando después de la tefilá, leo una porción, termino en la hora de la comida, dice yo, el almuerzo, porque el trabajo lo tiene absorbido. Tengo un librito pequeño, no lo tengo aquí, bueno, aquí tengo uno chiquitico, otras alajao de Musaro, de Rabino Shalom Aruch, también, todo eso es válido. O sea, busque, demuestre que usted quiere verdaderamente estudiar Torah, y demuestre que usted quiere pegarse a Hashem, demuestre que usted quiere desarrollar su confianza, su emuná, quiere hacer misbot, que demuéstrelo. No es suficiente con creer y hablar. Esa es la creencia de otras religiones. No puede seguir ese patrón. Esa no es la forma. Lo hemos estudiado 1001 formas. Nuestra fe son acciones concretas. Y entonces yo busco la forma de alcanzar el ideal. No lo voy a alcanzar, ok, no lo alcancé, pero construí un nivel de aquí, desde no tenerlo hasta el ideal. Yo construí algo, yo construí un nivel que es el mío. El mío. No tengo que exigírselo a otro, ni otro tiene que esperar que llegue más lejos, ni otro puede, wow, alabarme porque llegaste lejísimo, yo no puedo. No se enfoque en eso. Alcance su propio nivel. Alcance su propia situación, alcance su propio compromiso y su propio estudio. Y de Bezrat Hashem podamos llegar a hacer todo un Talmidei en 18 horas diarias si es posible, dormir un poquito y seguir estudiando. Bezrat Hashem llegue para Nasá porque podamos hacer eso, porque sé que tenemos necesidades, tenemos responsabilidades económicas y bueno, hay que trabajar. Pero demuestre que en los momentos que usted tiene tiempo, lo hace. Y no solo eso, usted procura en el tiempo ser independiente o lograr tener el tiempo completo lo más que pueda para estudiar con Hashem. Usted tiene que planificar su vida. Entonces seguimos concluyendo. La confianza en Hashem solo se adquiere entonces con la Torah, tal como él lo dice el mismo versículo. Porque ¿quién está diciendo eso, Mijael? ¿Quién está diciendo eso? Bueno, es Shalom, que alguien diga, el rabino David Pinto. No, ¿quién está diciendo eso? Shemot 14:13. Creyeron en Hashem y en su siervo Moshe. ¿Qué se explica? ¿Qué es su siervo Moshe? La Torah. No él como persona. Recuerden, nosotros siempre decimos la Torah de Moshe. La Torah de Moshe. Moshe es representación de la Torah. Cuando hablamos de Moshe, creemos en Moshe Rabenu, Moshe es nuestro maestro. ¿Qué estamos creyendo? En la Torah que él bajó, que se le fue entregada y nos las dio. Es en la Torah. Entonces, él creyó en Hashem y en su siervo Moshe. O sea, en la Torah. Conocí a muchas personas en Marruecos, dice el rabino, y en Francia, que tenían fe en Hashem, pero debido a que no estudiaban Torah. Sí, tengo fe, esa fe intelectual. Yo creo en Hashem, él me ayuda, todo es bonito, etcétera. No sé cuál es el nivel de esa emoción. Yo creo en Hashem. Dice, pero debido a que no estudiaban Torah, por eso la necesidad, enfóquese y busque el espacio. Tiene que estudiar Torah diariamente, ese es tu oficio. Increméntalo progresivamente según tu nivel y tu disposición. Entonces, no estudiaban Torah. Entonces, ¿qué pasa? Ignorancia. Cometen transgresiones. A falta de información, cometen transgresiones. Finalmente, terminaban perdiendo toda la imagen divina que Hashem, en este caso, forjado y les había entregado. Todos tenemos una imagen divina, así nos crearon a imagen y semejanza de Kadosh Baruj Hu. Mientras más lejos estamos de la Torah, más lejos estamos de esa imagen. Mientras más lejos estamos del ejercicio, de la práctica de la Torah, más lejos estamos de esa imagen. Nosotros tenemos que alcanzar el Selen, nuestro Selen, que es nuestra imagen desde los Shamayim. ¿Qué es ese Selen? Nuevamente, Kabbalah pura. Esta es la Kabbalah pura. ¿Qué es ese Selen? Ese Mijael que está en el mundo espiritual, en el cielo, en los Shamayim. Ese Mijael observante, ese Mijael religioso, ese Mijael que estudia, que reza, que se compromete con Hashem, que hace misbot, que su fuerza y su fuego está en la Torah. Y no en el Mijael que anda persiguiendo un carro, que anda persiguiendo No es que esté mal, lo necesitas para misbot, dele un enfoque de misbot. Sí, pero vamos a solamente una visión material. Ese Mijael que anda buscando que el teléfono, que salió una nueva tecnología, que la ropa, que la camisa, que está de marca, que ese Mijael no es el Selen correcto. ¿Sí? El Mijael correcto es el que le dio propósito a este mundo y lo elevó. La camisa cara, sí, para Shabbat, para Pesach.
Y los zapatos de lujo, sí, para la fiesta. Las tenis, lo más cómodo, sí, para caminar en Shabbat. ¿Sí? El salmón, yo quiero comer salmón, quiero comer mesa llena de pollo, carnes, pescados, ensaladas, sí, para la fiesta, para la seudot, para Brit Milá, sí, para todo lo material usted tiene que elevarlo. Ese es el Selén correcto. Es la imagen correcta que nosotros tenemos que construir. Entonces, en la ausencia de Torah, esa imagen se distorsiona, se difumina, se ve borrosa hasta que se disuelve en esta falsa realidad. Y termina, bueno, listo, ya, no lo logró. Vamos a quítenlo, sáquenlo del taller, como decíamos ayer. Sáquenlo del taller, él cree que no tiene nada que corregir, que él cree que su vehículo está bueno, sáquenlo del taller y bueno, reciclemos esa alma a volver a enviarla con otro carácter, con otro nombre, con otra persona, con otro ser. Reciclemos esa alma, esta nos va a ayudar a que se eleve y tenga el Selén correcto. Entonces, qué bonito es que Besat Hashem hasta los 120, cuando llegue nuestro día, si no llegamos a ese Selén, poder decir, pero construí. Hashem, me esforcé, aquí está algo de mí, un 10%, un 20%, un 50%, un 80% de ese Mijael verdadero, de esa Ana verdadera, de ese Abigail verdadera, de ese Carlos, de ese Andrés, de ese Luz, de esa Hadassah, de esa Teresa, de todos los que están ahí. Siempre los nombro para que puedan impactarse, o sea, entiendan, estamos hablándole a ustedes. ¿Sí? La Torá le está hablando a usted, abra su corazón, entienda lo que la Torá le está diciendo. Alcance esa versión original, esa imagen correcta de usted. Llega al nivel que Hashem lo mandó a este mundo. Tú estás aquí para hacer esta labor y para llegar acá. Entonces esforcémonos, Besat Hashem, podamos seguir mejorando, podamos seguir reforzando, creciendo nuestra fe, nuestra emuná, incrementando nuestro estudio de Torá, incrementando nuestras acciones, incrementando nuestra práctica, teniendo teshuva verdadera y para de contar, como dice. Evalúese, siga creciendo y siga aprovechando todas estas enseñanzas. ¿Algo más que decir, que quieran aportar? Bienvenido, si no lo dejamos hasta acá. Se va a acabar el tiempo también. Bienvenido. Shalom, linda enseñanza, More. ¿Estas quedan grabadas en el canal del Rap? No, estas están en mi canal. Yo las paso al Rap para que se las pase a ustedes. De todas maneras, deben buscar en YouTube Yeshiva Keter Torah. Baruch Hashem. Ahí están todas las enseñanzas que podemos dar. Entonces, bueno, ¿algo más? Lo dejamos hasta aquí entonces. Bueno, como dije al inicio, todo este cambio, no lo que estudiamos como tal en teoría, en la práctica, todos nuestros cambios, todo lo que genera esta enseñanza en nuestra vida, toda esa autenticidad de recibir la Torah en nuestra vida, esa es la que es el mérito para, en este caso, elevación del alma de Rabino Joachim, para refuerzo lema de todos los enfermos en Israel, liberación de todos los cautivos que no pueden ni siquiera estudiar Torah, refuerzo lema para todos, éxito en la obra de nuestras manos, podamos nosotros, siempre les digo, trabajar menos y ganar más, para ocuparnos en el estudio de la Torá de la forma de vida, de la forma óptima. Baruch Leolam, amén, amén.